Un grupito viciado que tiene un entorno cerrado, que todo es para ellos. Si llegó diciembre, todas las fiestas la tocan ellos. Si sucede cualquier cosa, ejemplo, le voy a poner un ejemplo, lo que sucedió en la pandemia, que un señor del gobierno repartió 100 millones de pesos. Pregúntenme a mí a quién se los repartió. Pregúntenme a mí a quién se los repartió. Donde nuestra sociedad artística es gigante la sociedad artística de nuestro país. Pero él se lo repartió al grupito que le estoy diciendo, un grupito que siempre todo para allá. Si llegó diciembre, ellos tocan todas las fiestas. Si hay un evento del gobierno, ellos van a tocar todas las fiestas. El que viene atrás no tiene esa oportunidad de llegar ahí. Ven, yo quiero exponer mi talento, exponer mi música. No nos dan esa oportunidad. Esa oportunidad hay que romper piedra, hay que romper piedra. Uno tiene que de una forma u otra tratar de... Y yo entiendo que así debe ser, que nosotros como seres humanos siempre busquemos la forma, pero sin embargo, cuando hay una competencia legal, leal, sí, pero cuando el de arriba te está martillando y te está machucando, no importa lo que usted haga, no importa lo que usted haga. Si yo le llevo a un director de emisora una canción, un disco de bachata de un talento nuevo, puede ser la canción mejor grabada, las mejores letras, yo se la llevo hoy a ese director. Si me dejan entrar, si en la recepción la secretaria o el que esté ahí me deja pasar. Porque en muchos de los casos te dicen, no, yo se lo entrego, déjalo aquí, él está ocupado, está en una llamada, o tiene a alguien en la oficina, te ponen todas las excusas, en la mayoría de los casos. Pero vamos a suponer que me dejen pasar con mi disco de bachata, de un artista que lo tiene todo, bien preparado, pero entonces, el Mayimbe, Anthony Santos, tiene que sonar, Fran Reyes tiene que sonar, Zacarías tiene que sonar, Raulín tiene que sonar, Romeo Santos, Prince Roy y esa gente suenan como quiera, con o sin. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo, vuelvo y repito, cuando llevo ese disco, ¿con quién estoy compitiendo? Con todos estos turpenes, con todos estos turpenes. Entonces, las emisoras, quizá por miedo o no, quizá por miedo al rating, digo yo, para estar del lado de ellos, quizá por miedo al rating, no, un cantante nuevo, no lo conocen. Sí, eso es igual como cuando usted se gradúa de la universidad. Usted no tiene experiencia de empleo y nos siguen jugando con eso. No te quieren dar un empleo porque tú no tienes experiencia. Sí, pero de una forma u otra tenemos que comenzar porque acabamos de graduarnos de la universidad. ¿Me entiendes? Entonces lo mismo. Si un talento nuevo, yo te llevo un disco, de una forma u otra tenemos que sonarlo para que la gente sepa quién es y suene y la música le caiga en el gusto popular, si en verdad va a gustar o no. Entonces necesitamos el apoyo de los directores, de los programadores, de los dueños de emisora, del merenguero José Esteban, el abuelito José Esteban, del abuelito Juan Luis Guerra que tiene emisora, y un grupo más que tienen emisora, que quizá ahora mismo yo no lo tengo en mi mente, que pertenecen a la comunidad artística dominicana, que son merengueros y tienen emisora, y ni así tampoco, ni así tampoco. Tú le llegas y te ponen el disco. Entonces, señores, yo les digo a ustedes, no nos vamos a dar por vencida, vamos a seguir siempre trabajando y ayudando al que podamos ayudar. Pero esto hay que dejarlo caer para que la gente entienda y sepa lo que está sucediendo. Ningún gobierno va a hacer nada por nosotros. Somos nosotros mismos lo que tenemos que hacer. Somos nosotros mismos y unirnos. Cuando yo le digo a ustedes, suscríbete a mi canal o sígueme, yo estoy tratando de hacer conciencia, de concientizar, de si yo sé algo, tirarlo más para adelante para que a los otros que no lo saben lo aprendan. Pero esa es la única forma que nosotros vamos a salir adelante.
si compartimos nuestro conocimiento, el conocimiento suyo, el mío, se hace cada día un poquito más fuerte y seguimos. Quizá podemos romper este círculo viciado que tienen un grupo en nuestro país que no quieren, digo yo que no quieren, que no venga nadie desde abajo, que no suba más nadie, porque muchas veces el que está arriba no quiere que el de abajo suba. Sin embargo, yo soy de la persona que piensa que mientras más subimos para arriba, mucho más estaremos mejor. Muchas gracias, yo soy Nenry Brand. Les invito a que se suscriban a mi canal para seguir viendo y escuchando más contenido político, social y tópico de la industria de la música. Se le quiere de gratis.